Si alguna vez pensaste que nada podía cambiar tu rutina, espera a que alguien con una sonrisa traviesa toque tu puerta. Y antes de sumergirte en esta historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien menor te hizo sentir cosas que no te atrevías a nombrar? Dale like si alguna vez tuviste un pensamiento prohibido y quédate, porque esto apenas comienza. Desde que mi esposo se jubiló, mi casa se llenó de silencios largos y respiros pesados. Era como si cada pared contuviera las mismas conversaciones de siempre, las mismas que ya no tenían chispa, ni emoción, ni nada. La rutina nos había aplastado. Él se pasaba los días viendo televisión o leyendo el periódico como si su vida ya hubiera terminado. Y yo, aunque aún me miraba al espejo con cierta vanidad, sentía que me estaba marchitando por dentro. Entonces llegó la idea de alquilar el cuarto del fondo. Lo propuse como una forma de ganar un dinerito extra, pero en el fondo quería movimiento en la casa. Algo, lo que fuera, que rompiera con ese letargo. Él se llamaba Julián, 27 años, estudiante de arquitectura, sonrisa descarada y esa manera de mirar que te desarma, aunque tú no lo permitas. La primera vez que vino a ver la habitación, llevaba una camiseta ajustada y unos jeans que dejaban poco a la imaginación. Me saludó con un «Buenas tardes, señora», y ahí supe que mi mundo, aunque no lo notara en ese momento, estaba a punto de temblar. Durante la primera semana fue discreto, casi invisible. Entraba, salía, estudiaba, pero ya su presencia alteraba algo en el aire y en mí. Me sorprendía a mí misma, arreglándome un poco más cada mañana. Un labial más fuerte, un perfume que no usaba desde hacía años. Todo por tener buena presencia, me decía. Mentira. Lo hacía por él. Una noche, mientras cenábamos mi esposo y yo, escuché a Julián reír desde su cuarto. Su voz, profunda y alegre, retumbó como una vibración en mi pecho. Mi esposo, como siempre, ni lo notó, ni mi expresión, ni mi suspiro disimulado. Yo misma me odié un poco por lo que sentí, pero fue imposible ignorarlo. Algo dentro de mí se estaba encendiendo, y no sabía si era deseo, nostalgia o ambas. Un sábado por la tarde, mientras mi esposo dormía la siesta, lo encontré en el patio, sin camisa, arreglando su bicicleta. El sol caía sobre su piel morena y joven, y cuando me saludó con una sonrisa de medio lado, tuve que fingir que regaba las plantas para no quedarme viéndolo como una adolescente. Sentí vergüenza y placer. Esa noche me miré al espejo y me pregunté quién era la mujer que me devolvía la mirada. ¿Era la misma que llevaba 20 años con el mismo hombre, haciendo los mismos guisos y escuchando las mismas quejas? ¿O era otra, una que aún podía sentir mariposas en el estómago por un chico que ni siquiera había nacido cuando yo ya usaba tacones? La respuesta no la tuve ese día, pero sentí que algo dentro de mí había cambiado. Algo despertó y no estaba segura de poder volver a dormirlo. Dicen que el deseo no siempre se grita, a veces solo se mira, y cuando esas miradas duelen, sabes que ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez alguien te ha mirado de una forma que te hizo temblar por dentro? Cuéntamelo en los comentarios y deja tu like si también has callado un fuego que ardía más allá de lo permitido. Después de ese sábado en el patio, empecé a notar cosas que antes no veía, o quizás sí las veía, pero no me atrevía a aceptarlas. Julián no era simplemente amable, era provocador, aunque disfrazara sus gestos de cortesía. Su forma de decir «buenos días» tenía un tono distinto cuando mi esposo no estaba en casa. Y yo no ayudaba. Lo sabía.
Me quedaba unos segundos más en la cocina si escuchaba que entraba. Le ofrecía café, aunque él jamás lo pedía. Hasta mis blusas parecían más entalladas desde que él vivía bajo nuestro techo. Una tarde, mientras doblaba ropa en la recámara, lo escuché entrar. Pensé que subiría directo a su cuarto, pero se detuvo frente a la puerta entreabierta. Me giré y ahí estaba, apoyado en el marco, con los brazos cruzados, mirándome. No fue una mirada inocente, fue una que recorrió mi cuerpo sin tocarlo, una que me hizo apretar los labios y fingir que no pasaba nada. Le dije un simple hola y él respondió con esa sonrisa que ya se me había vuelto adictiva, media, traviesa, peligrosa. ¿Quiere que le ayude con eso?, me dijo señalando la ropa. No, gracias. Ya casi termino, respondí con la voz más firme que encontré, pero mi pulso temblaba. Ese fue el primer momento en que sentí miedo. No miedo de él, sino de mí, de lo que podía pasar si me permitía seguir cruzando esa línea. Porque no me lo había propuesto, pero lo deseaba. Y ese deseo comenzaba a colarse en mis sueños, en mis pensamientos, en cada rincón de esa casa. A partir de entonces, sus pasos por el pasillo se convirtieron en un sonido que mi cuerpo reconocía de inmediato. Y aunque no pasaba nada, todo pasaba. Las miradas eran cada vez más largas, los saludos más cercanos. Una tarde me ofreció ayudarme con las bolsas del supermercado. Cuando rozó mi mano al tomar una de ellas, sentí una descarga que me dejó paralizada por un segundo. Él lo notó, yo también, pero ninguno dijo nada. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, me sentí como una actriz en una obra absurda. Él hablaba de sus problemas de próstata, de lo caro que estaba el gas, de que la vecina había vuelto a dejar la basura afuera. Yo asentía, cortaba mi comida y fingía interés. Pero en mi cabeza solo veía los ojos de Julián. Sentía su mirada en mi nuca, como si todavía me quemara la piel. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué de pronto alguien que no tenía derecho a provocarme emociones me hacía sentir más viva que en los últimos 10 años? ¿Por qué me sentía culpable si, técnicamente, no había hecho nada? La verdad es que ya había hecho mucho. Había permitido que me moviera algo por dentro. Había dejado entrar una emoción que pensé que ya no era para mí. Porque a los 40 y tantos, la sociedad te dice que ya no puedes enamorarte, que ya no puedes excitarte, que debes conformarte. Pero mi cuerpo, mi corazón y mi alma decían lo contrario. Yo también merecía sentir. Esa noche, mientras me quitaba el maquillaje frente al espejo, me observé con otra mirada. Ya no era solo una mujer que envejecía, era una mujer que despertaba. No hace falta tocar para cruzar una línea. A veces basta con una intención, una respiración compartida, una pausa demasiado larga. ¿Te ha pasado algo que no fue nada, pero lo cambió todo? Escríbelo en los comentarios y deja tu like si alguna vez guardaste un secreto que te hizo perder el sueño. La noche en que todo cambió fue una de esas que parecen inofensivas desde afuera. Mi esposo ya dormía, roncando como siempre desde que se jubiló. Yo me quedé en la cocina revisando unos papeles viejos que había guardado en una caja con la etiqueta Cosas sin importancia. Entre ellos, encontré unos planos antiguos de una remodelación que nunca hicimos. Entonces, escuché pasos. No me sobresalté. Ya reconocía el ritmo de los pies de Julián. Lentos, firmes, seguros. Entró en la cocina con una taza de té en la mano y una sonrisa casual. ¿No puede dormir?, preguntó. Number Me encontré esto y me puse a revisar. Respondí, señalando los planos. ¿Puedo verlos? Se sentó a mi lado, sin pedir permiso. Su perfume, ese que olía a juventud y peligro,
Llenó la cocina. Sus dedos rozaron los míos mientras acomodaba las hojas. No era un roce accidental. Y, si lo era, él no hizo nada por evitarlo. Yo tampoco. Hablamos de distribución, de luz natural, de materiales. Pero en realidad hablábamos con los ojos. Yo decía, aquí podríamos abrir un ventanal. Y él respondía, me encanta la idea. Pero su mirada se posaba en mi cuello, en mis labios, en mi pecho. Yo lo notaba todo, y por más que fingiera lo contrario, lo permitía. Una vez, sus ojos bajaron demasiado y luego regresaron a los míos, desafiantes. Me sentí desnuda, no por lo que vestía, sino porque él estaba leyendo algo dentro de mí que yo misma había enterrado hace años. El deseo, el hambre, la mujer que había callado tanto durante tanto tiempo. En un momento, nos inclinamos sobre el mismo plano. Nuestras caras quedaron a centímetros. Él hablaba, pero yo ya no escuchaba. Solo sentía su respiración, la mía, la tensión, el silencio que crecía y gritaba lo que nuestros labios aún no se atrevían a decir. Me levanté de golpe, como si alguien me hubiese jalado. Fui al fregadero, fingiendo que necesitaba agua. Sentí su mirada en mi espalda. Gracias por tu ayuda, Julián. Es tarde ya, dije, sin mirarlo. Claro, que descanse, respondió. Solo cuando escuché que se alejaba, sentí que podía respirar de nuevo. Pero el aire ya no era el mismo. Estaba cargado. El umbral había sido cruzado, aunque nadie hubiera hecho nada. Pero ambos lo sabíamos. Ese nada lo había cambiado todo. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposo, sintiéndome culpable por algo que, en teoría, no había pasado. Pero lo que no se hace también pesa. Lo que se reprime, lo que se contiene, lo que se desea en secreto, puede ser más fuerte que un acto. Al día siguiente, evité a Julián. Salí temprano, regresé tarde. Me encerré en mi cuarto, con la excusa del dolor de cabeza. Pero cada vez que escuchaba la puerta de su habitación abrirse, mi cuerpo reaccionaba, como si lo esperara, como si algo en mí ya se hubiera rendido. La línea había sido dibujada con fuego, invisible, sí, pero quemaba igual. Nunca pasó nada, ni un beso, ni una caricia, ni siquiera una palabra explícita. Pero cuando algo se rompe por dentro, no hace falta que se vea por fuera para saber que ya no está entero. Julián siguió viviéndose en casa 2 meses más. Durante ese tiempo, compartimos saludos cortos, conversaciones neutras, silencios incómodos. Pero lo más ensordecedor era lo que nunca se decía, lo que se cargaba en el aire cuando cruzábamos miradas en el pasillo o cuando su camisa abierta dejaba ver más piel de la que yo necesitaba para recordar esa noche en la cocina. Mi esposo, como siempre, seguía en su mundo. Leía el periódico en voz alta, comentaba noticias sin esperar respuesta, cocinaba sus mismos 3 platillos. A veces me hablaba mientras yo estaba perdida en otro sitio. Uno donde Julián y yo no teníamos que fingir nada. Uno donde el deseo no se escondía tras tazas de té y planos sin construir. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, escuché que Julián hablaba por teléfono. Su voz estaba agitada. Mencionaba una beca, una posibilidad de irse a otro estado. Me escondí detrás de la cortina de sábanas húmedas, como si eso pudiera borrar lo que sentía. Y entonces lo escuché decir, sí, ya es hora de cambiar de ambiente. Aquí ya todo está dicho. No sé si hablaba de nosotros, pero esas palabras me atravesaron, como un cierre, como una despedida tácita de lo que nunca se inició, pero que existió con una intensidad que aún me quemaba el pecho. Días después, Julián se fue.
Se despidió de mi esposo con un apretón de manos y de mí con una mirada larga, que duró apenas segundos, pero que yo sentí como una eternidad. No hubo abrazo, no hubo nada, pero ahí estaba todo. Esa noche, al quedarnos solos, mi esposo me preguntó si no sentía la casa más vacía. Le dije que sí, que el silencio pesaba distinto ahora. Él no notó el doble sentido. Pasaron semanas. El día a día volvió a su ritmo lento y predecible. Pero yo ya no era la misma. Algo en mí se había movido, despertado, y ahora se escondía detrás de cada gesto que no daba, cada palabra que callaba, cada deseo que enterraba con más fuerza de la necesaria. A veces me levanto en la madrugada y camino por la casa en penumbras. Me detengo frente a la habitación del fondo, la que una vez fue suya. Ya está vacía, pero yo no. Yo estoy llena de todo lo que nunca dije, de lo que pensé, de lo que deseé, de lo que, aunque nadie lo haya visto, ocurrió. Y entonces entiendo que el verdadero engaño no siempre se encuentra en una traición física. A veces basta con desear lo que no se debe. A veces basta con mirar con hambre. A veces basta con callar algo que debería haberse gritado, o con gritarlo por dentro, en un silencio que solo una misma puede oír. No sé si fui infiel. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que desde aquella noche no duermo igual, porque no importa cuánto intente ocultarlo, mi cuerpo y mi alma recuerdan perfectamente lo que callé por años.